a empezar yo hablando. Hoy os vamos a hablar un poco de arquitectura limpia o de Clean Architecture. Y bueno, estos vamos a ser los puntos que vamos a tratar, que es una breve definición de lo que es. Javier, tienes que tomar el control, solo te estás cambiando a ti. Vale. A ver ahora. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, sí. Vale, pues eso, vamos a hablar de una breve definición de qué es la arquitectura limpia, cómo se estructura, cómo se suele estructurar en capas, explicar qué es la regla de dependencia y cuál es la importancia que tiene, ventajas y desventajas y bueno, conclusiones. ¿Qué es la arquitectura limpia? Pues es una reciente, estos últimos años han surgido bastantes arquitecturas muy parecidas a la arquitectura limpia, como la arquitectura hexagonal, la Onion Architecture, la arquitectura cebolla, Screaming Architecture, y todas ellas se parecen en que se centran en la división del software en capas. Y bueno, la arquitectura limpia pues no es una excepción. También ese es el objetivo, pero también centrado en aislar los detalles de la implementación del proyecto de lo que es la lógica del dominio. Y bueno, con esto conseguimos que el proyecto sea más mantenible, más escalable y bueno, más ventajas que os hablaremos más tarde. Estas dos imágenes las encontré en un post que hablaban de arquitectura limpia y bueno, yo creo que son también aplicables bueno, eso, al diseño de software y a muchas otras cosas, porque lo importante es eso, es el poder extraer una parte de la implementación, un detalle, y poder intercambiarlo por otro sin afectar al resto de los módulos. Vale. Y bueno, las capas, os vamos a hablar de 4 capas que no son estrictamente necesarias. Sí o sea, en muchos sitios son las que tratan, pero al fin y al cabo tenemos siempre dentro un margen de variación, depende del proyecto mucho. En otros sitios también hablaban de 3 capas en los que agrupaban entidades y casos de uso en una capa dominio, pero bueno, estas son las principales, las interfaces, los controladores o los gateways, los casos de uso y las entidades. Y bueno, las entidades es la capa más interna de todas y es en la que en una entidad se encapsulan reglas de negocio, que al fin y al cabo son reglas que están ahí sin necesidad de que nosotros vayamos a desarrollar una aplicación. Quiero decir, por ejemplo, en un banco, que a algún cliente le cobres un 10% más por X cosa, es algo que aunque tú no desarrolles la aplicación, también va a estar reflejado por ejemplo, si en el papel. Después, la principal característica es que las entidades no saben nada del resto de capas ni dependen de ellas, así que es la capa que menos propensa al cambio va a ser. Sí puede cambiar, pero las consecuencias van a ser pues que vamos a cargar un montón más de cambios en la aplicación, pero no va a ser lo común ni mucho menos. Y bueno, toman la forma de objetos, de clases que todos conocemos con sus métodos y atributos, pero que tampoco es necesario que sean objetos y clases. Con que sean eso, estructuras de datos y funciones y que permitan al resto de capas acceder a ellas y usarlas, eso es lo importante. Vale, ahora yo voy a hablar sobre los casos, que es la capa que está más cercana a las entidades y nada, es la que junto con las entidades domina la lógica de la aplicación y les establecen unas reglas al dominio, es decir, todos los casos de una empresa, por ejemplo, un pedido, pues
es un caso de uso. Pues todos los casos que puedan trabajar con las entidades se ven reflejados en esta capa. Y, mm, y nada, pues es importante que los casos de uso y las entidades en muchas ocasiones los juntan en una capa porque el objetivo al final de la Clean Architecture es que el dominio, como llaman muchas veces a estas dos capas juntas, pues no conozca nada de la implementación de la aplicación. Vale. Yo os voy a hablar de esta tercera capa. En ella se encuentra todo aquel software, digamos, que transforma los datos que se generan a partir de los casos de uso en algo entendible por estos elementos externos de los que os voy a hablar en la siguiente capa. Una parte importante, al igual que ocurre en las demás capas, es que ningún código que se encuentre hacia dentro de este círculo debe conocer nada de las herramientas que se encuentran en contacto con ella, digamos, desde el otro lado. Como un ejemplo claro, pongamos que tenemos una base de datos SQL. A partir de esta capa hacia adentro no se debe conocer nada de la existencia de SQL. Todo su código se tiene que limitar a esta capa. Por un lado, para todos esos accesos a una base de datos externa, disponemos de una serie de repositorios que se encargan de realizar esa adaptación en función del sistema de persistencia que utilicemos. Por otro lado, para presentar visualmente una interfaz gráfica, es necesario convertir los objetos existentes en la lógica de negocio en otros objetos que pueda utilizar nuestro framework de la interfaz. Aparte de estas dos opciones, digamos, principales, también se incluye cualquier otro tipo de convertidor, ya sea una estructura en formato JSON o cualquier otro tipo de servicio externo. Por último, la última de las capas y la más externa de todas son los frameworks y drivers, que, como indica su nombre, está formada por todas aquellas herramientas que utilizamos en la aplicación y que se deben mantener lo más alejadas posibles de la misma. Como dije antes, para cualquier tipo de contacto que deban tener están los adaptadores. Ejemplos de este tipo de herramientas pueden ser los que veis en la imagen, una base de datos, una interfaz gráfica o cualquier tipo de dispositivo externo. Vale, y ahora voy a hablar sobre la regla de dependencia, que bueno, lo más importante de la Clean Architecture es la regla de dependencia. Aquí vemos en el dibujo como las capas tienen una flecha que va hacia adentro, desde la más externa a la más interna. Y bueno, como dijo Fabio antes, un poco las capas son orientativas, no es necesario que sean estas capas, pero bueno, lo más importante es que siga la regla de dependencia. Entonces, pues dice que las relaciones y las dependencias del código tiene que apuntar hacia adentro, es decir, desde una capa externa solo puedes conocer lo que hay en la capa más interna. Y nada que se declare en una capa interna, externa, perdón, puede ser conocido por una capa interna. Y nada, pasaré a la siguiente. Una de las ventajas principales de usar la arquitectura limpia es la independencia. En primer lugar, la independencia de la interfaz de usuario. Cualquier cambio que se tenga que realizar en esa interfaz no debe influir en nada de la aplicación. También la independencia de la base de datos. Si en un momento dado queremos sustituir una base de datos por otra, no debería influir en el funcionamiento o, en caso de hacerlo, tener el impacto más mínimo posible. Y por otro lado, la independencia de frameworks. Estos frameworks tienen que actuar como lo que deberían ser, herramientas, y no pueden obligarte a actuar de una manera o actuar de otra. Otra gran ventaja es la posibilidad de testeo de la lógica de negocio sin necesitar ni una interfaz gráfica ni ningún otro tipo de componente. Esto se trata de crear una aplicación completamente desacoplada y esto ya de por sí implicaría una mayor facilidad de testeo.
La última de las ventajas, digamos, principales es disponer de un dominio en el centro de la aplicación. Un dominio que no puede depender de ninguna de las demás capas, pero del cual sí que dependen las demás. Además de estas ventajas, la arquitectura limpia te puede proporcionar muchas otras que, dependiendo de hacia dónde estés enfocando un poco tu proyecto, te pueden servir de ayuda. Por ejemplo, una evolución mucho más rápida del producto. Sabes en todo momento dónde tienes que implementar cierta funcionalidad y sabes que esto no te va a afectar a otras funcionalidades que ya hayas implementado. Esto también permite que si quieres eliminar o desactivar, digamos, cierta funcionalidad, no debería surgir ningún problema y ser algo directo. Por otro lado, también ganarás confianza como programador, sabiendo que un cambio no debería producir errores en otras funcionalidades. Y bueno, por último, a largo plazo se va a conseguir un código muchísimo más manejable y sobre todo para temas de mantenimiento. Vale, desventajas. Pues yo, documentándome un poco sobre esta arquitectura, pues decía, joder, qué desventajas tiene si aparentemente es todo muy bonito y tal. Pero bueno, eso requiere una organización, que es algo muy bueno organizarte, pero el tiempo que gastas y saber organizarse, pues puede ser una desventaja. Entonces, la metodología, todo el equipo de desarrollo pues debe conocer esta arquitectura y entonces cada persona que desarrolle pues es responsable de aplicar las reglas de dependencia o de conocer las capas y entonces esto puede ser un problema. Luego la complejidad, pues al principio la curva de desarrollo no es muy rápida, entonces tienes que adaptarte a la nueva forma de trabajar y bueno, al final pues la aplicación al ir creciendo, pues el mantenimiento y la ampliación de la aplicación, pues abre. Sí, se cortó ahí. Sí, ¿se me oye? Sí, ahora sí. ¿Dónde se cortó? Bueno, la complejidad, pues eso, que tiene una curva de desarrollo lenta al principio, entonces eso, la idea es que al final, pues a la larga, pues sí que sea rentable y sea más sencillo ampliar la aplicación o mantenerla. Vale. Y bueno, como conclusión es volver a insistir en que la arquitectura limpia pues no establece ninguna guía a seguir ni nada por el estilo. Simplemente pues nos da unos principios a los que ajustarnos más o menos y que al fin y al cabo depende del proyecto que tengamos entre manos. En el caso de las capas, otra vez, que nosotros hemos hablado de 4 capas, pero en ocasiones pues usas 3 o 5, todo pues depende. Y que eso, la separación de las capas, el usar la regla de dependencias, pues son cosas para hacernos la vida más fáciles como desarrolladores y como arquitectos de software, y para aumentar la productividad y la comodidad a la hora de desarrollar. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Voy a detener la grabación.